tal? Muy buenos días o muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a EduCafé, un espacio de divulgación científica y educativa donde la investigación se piensa en voz alta. Yo soy Alicia. Y yo soy Nalia y estamos muy contentas de recibirlos el día de hoy porque tenemos un tema súper interesante y unas invitadas excepcionales y queremos presentárselas con nosotros. El día de hoy nos acompaña Itzel Miroslava Cázares Veloz. Gracias. Nos acompaña también la doctora María del Rocío Guzmán Benavente. Gracias. Y la doctora Leticia Pesqueira Leal, la doctora Leti y la doctora Rocío son las supervisoras de Itzel. Están acompañándola en la supervisión de su proyecto de investigación para su grado de doctorado, que ya se ve ahí en el horizonte. Claro. ¿De qué vamos a platicar? Bueno, primeramente muchas gracias por el espacio. Estoy muy agradecida por estar aquí con tan bonitas doctoras. Y mi tema de investigación pues habla un poquito de cómo las trayectorias de exposición en entornos digitales, que bueno, ya hablando de entornos lo vamos a hablar un poquito más adelante porque en mi investigación pues estamos hablando más de un tema, de un ecosistema. Entonces, cómo esta exposición a entornos digitales, a ecosistemas digitales más bien, pues ha influido un poquito en cómo han sido o ha transformado a los niños y su manera en que aprenden. Yo soy maestra de preescolar, obviamente mi investigación va a centrarse en educación preescolar con los niñitos chiquitos. ¡Qué interesante! Wow, sí, realmente, porque bueno, estamos hablando de entornos digitales o sistemas, ecosistemas digitales. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un entorno digital y un ecosistema digital? Cuando estuve haciendo mis primeros pininos investigando un poquito sobre lo que yo me había encontrado en mi trabajo, busqué información relacionada y lo que yo encontraba, porque yo me imaginaba que era un entorno digital, porque ahorita pues sabemos que la tecnología está en todos lados, o sea, volteamos y ya está prendida la tele, volteamos y el niño ya trae la tablet. Entonces yo estaba buscando información sobre entornos digitales, pero encontraba pura bibliografía que se refería a softwares o plataformas digitales. Entonces yo decía, es que mis niñas obviamente en preescolar pues no va a ser algo que vayan a poder manejar todavía porque no lo descarto, o no va a ser algo donde ellos mismos trabajen. Entonces yo tuve que ampliar esta investigación a encontrar como un concepto que sí definiera verdaderamente lo que yo estaba tratando de buscar, lo que yo estaba tratando de investigar. Y me encontré con el concepto de ecosistemas digitales. Y bueno, un ecosistema digital no solo va a referirse al entorno físico donde están los niños o donde crecen o donde se desarrolla, como la escuela, su casa, sino que ya se refiere a no sé si nos podemos imaginar un bosque. En un bosque hay diferentes elementos que todos están entrelazados y que todos están conviviendo entre sí. Puede haber elementos inertes o puede haber también seres vivos. Y esto lo que es un ecosistema, un sistema de elementos que conviven entre ellos, y por eso me refiero a ecosistemas digitales, porque no solo estamos conviviendo con niños, con adultos, con maestros, con papás, sino también con internet, con inteligencias artificiales, con tecnología. Entonces me parece un concepto mucho más amplio, mucho más completo. Qué interesante, Itzel, y a mí me parece maravilloso que lo estás abordando desde una edad muy temprana, porque es innegable que ya en este día, en este momento histórico, pues los niños están expuestos a la tecnología desde edades extremadamente tempranas, ¿no? Entonces, pues creo que sí atiendes una área que es importante comenzar a observar. Y generalmente cuando estamos nosotros desarrollando nuestros proyectos de investigación, casi siempre es porque algo nos dio como una comezón, ¿no? Algo más molestó. Esto, Dios sí se aviso. Sí, ¿qué te dio comezón a ti? ¿Qué fue lo que a ti te digo? A ver, ¿qué te estaba molestando ahí? Tengo 8 años venteluco, más o menos, desde que salí de la normal, de la Bicenet. Y creo que en esos 8 años me he encontrado con
alumnos con infancias muy diferentes. Y me ha tocado observar cómo la manera en que aprenden ha sido muy diferente desde que estamos en contextos un poquito más vulnerables o fuera, y estando ya aquí en la ciudad en contextos un poquito más accesibles, pues uno como maestro se da cuenta de que los niños no aprenden igual en todos lados. Pero, sin embargo, he encontrado que ahora, con el acceso de la tecnología, los cambios son más significativos, son un poquito más grandes. Entonces, exponerme yo a estar dando clases, identificando características que digo, ay, como que mis actividades ya no están funcionando, mis planeaciones no se están adaptando a las características de mis niños. Y al principio obviamente pensé que era simplemente por cómo están criados en su casa o en el entorno en el que viven, pero me di cuenta que va más allá, le llevo un piquito, me di cuenta que es un problema porque se ha encontrado en otros lados y estábamos hablando de todo lo tecnológico, de mi digital y cómo esto digital ha impactado en la manera que los niños aprenden. Entonces aquí encontré un poquito sobre los lapsos de atención, el estado socioemocional. Todo este acceso a la tecnología ha influido muchísimo en cómo los niños aprendan y es a mí lo que me llama mucho la atención, la verdad. Y creo ahí que especialmente preescolar, que es una edad donde los niños son muy, como tienen mucha plasticidad, son muy adaptables, es la edad perfecta para trabajar con este tema. Algo de lo que mencionabas, de que era lo que les había molestado, a mí me causa mucha curiosidad, porque cuando empiezan a asesorar a un tesista, que en este caso es de nivel doctoral, las que son en este caso sus asesoras, ¿a ustedes qué fue lo que les llamó la atención de la investigación? Como para que ustedes dijeran, sí, entramos. Pues mira, yo considero que esto es muy importante, ¿no? En lo que es propiamente la infancia, nosotros hablamos del neurodesarrollo. Y dentro del neurodesarrollo, nosotros a partir de pandemia empezamos a encontrar una serie de problemas con los niños, ¿no? Entonces, pues para mí es muy importante y yo creo que es fundamental desde estas etapas empezar a trabajar. Y luego posteriormente, ahorita está esta situación de situaciones controversiales, ¿no? Algunos papás quieren la parte de la tecnología, otros no, pero como decía Itzel, ¿no? Ella también habla de los microsistemas, o sea, que es el entorno familiar en donde tú vas a encontrar que los papás están con el celular, que los papás están con la tablet, con la computadora, y que es lo que los niños están desarrollando. Entonces, pues en esta parte de la pedagogía, poder introducirla, pero de una manera equilibrada. Ahorita estaba hablando Itzel de la condicionalidad, estaba hablando de la motricidad, ahora sí de todos los factores socioemocionales, en donde de alguna manera si no lo logras equilibrar, pues nos vamos a ir a los excesos, ¿no? Nos vamos a ir a los excesos y esto va a traer una serie de problemas si no se logra esta parte del equilibrio. Entonces yo considero que esta investigación pues es muy importante. Es muy importante porque finalmente si desde niños estamos nosotros haciendo esta introducción para que la tecnología pueda ser utilizada adecuadamente y no irnos con los excesos, pues creo que ahora sí nos estaríamos ocupando de las infancias, ¿no? Entonces, en estos aspectos pues, sociales, aquí la doctora tiene bastante experiencia en su importancia, que nos gustaría escuchar lo que ella nos tendría que decir. Claro, bueno, pues estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Pesquera, el que comió con la propuesta de Itzel, en el sentido de la pertinencia que tiene abordar estos ecosistemas digitales para hablar en sintonía conceptual, teórico-conceptual, y su necesario análisis de las infancias. Creo que es una población sustantiva clave para entender los cambios desde el punto de vista psicosocial. Lo veo así por información y mis líneas y que se lo he dicho. ¿Cómo se construyen estas nuevas realidades, esta relación permanente y constante? Ya estas gadgets tecnológicos están con nosotros, son extensión, dirían algunos
teóricos como Marshall McLuhan. Antes eran los más media o medios masivos de comunicación. Hoy estamos hablando de tecnologías sofisticadísimas, pero las infancias están ahí como decíamos con su dedito. ¡Pum! Ya eso cambia también la manera en que van a aprender. Y creo que la preocupación que me dijiste es muy importante para empezar a atender a estas niñas y niños que hoy requieren una orientación, que hoy requieren una manera distinta de aprender, y creo que la propuesta de bailes haría. Pero no nada más los niños, ¿no? Yo creo que también aquí los padres Sí. decimos un rol fundamental. Ojo, los que tenemos hijos pequeños de nivel preescolar, como de son 4 o 5 años, ¿sí? Y que estamos a favor o en contra de las tecnologías, que esto, según lo que estoy entendiendo, nos va a ayudar a tener un ecosistema en la casa digital. Porque está Alexa, por ejemplo, ¿no? Que es el que más usamos, ¿no? Y ya por ahí en uno de los podcasts anteriores que les decía, mi hijo le dijo un día a Alexa, ayúdame a lavar los trastes. Así le tocaba lavar los trastes al niño, le dice, Alexa, ayúdame a lavar los trastes. Y Alexa le contesta, no creo poder ayudarte con esta petición, ¿no? Entonces, muy formal y todo, pero ahora he estado notando que hasta los pueden pedir en los teléfonos, que les hablen de una u otra manera, que se dirijan de una u otra manera hacia los niños. ¿Esto también forma parte? Creo yo que una de las principales áreas de oportunidad que tenemos nosotros como maestros es en entender cómo esta tecnología puede o no ayudarnos, porque todavía siento que estamos en una época con una resistencia a la tecnología y creo que lo catalogamos como algo negativo, pero siento yo que esta investigación primeramente nos va a ayudar a entender cómo la tecnología sí puede ser bien utilizada, porque forma parte de nuestro día cotidiano. La verdad es que ahorita la escuela debería de incluir esta tecnología, estas inteligencias, porque ya es parte de la vida del alumno. El alumno va a aprender primero a hacer el swipe en la tablet y en el celular que agarrar el lápiz. Entonces nosotros como educación tenemos que adaptarnos a estas nuevas necesidades, a estas nuevas características de nuestras infancias. Y creo que mi investigación a eso va primero a entender, a comprender, para posteriormente ahora sí poder analizar propuestas o analizar qué podemos hacer con esta información ahora que ya entendimos este ecosistema tecnológico. Qué valioso y que comentas es extremadamente interesante y bueno, muy bien lo mencionaba también Alicia, esta cuestión de decir, es que ya vivimos con la tecnología en todo momento y los niños muy chiquitos también, ¿no? Y a mí me llamaba la atención un estudio que leí recientemente en cuestión que lo veía desde el otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de los posibles daños que pudiera generar en niños de tan temprana edad el uso tan constante de la tecnología. Y creo que a mí me suena que tu investigación va un poco del cómo sí y qué sí. Y también como a lo mejor, no sé, tú nos explicarás a ponernos como límites también, ¿no? O sea, en educación lo vamos a usar así y no lo vamos a usar así, ¿no? Y a lo mejor también hasta recomendaciones para que el ecosistema en casa funcione de cierta manera en la que pudiéramos, no sé, asegurar que nuestros niños, nuestras infancias, no las arriesgamos, ¿no? Porque este estudio, y me disculpo, no me acuerdo el autor, hablaba sobre los posibles riesgos neurológicos, de desarrollo neurológico de los niños, ¿no? Y cómo luego empezamos a tener tendencias mucho más cercanas al TDAH y todas estas cuestiones. Nuestro cerebro pues se acostumbra a estas interacciones hiperrápidas, ¿no? Sí, creo yo, y lo pongo un poquito en la investigación. Bueno, la investigación ahorita está un poquito en los pininos, ¿verdad? Apenas va empezando un poquito, pero surge continuamente mientras investigo la pregunta de cómo el Internet, cómo la tecnología nos puede hacer menos inteligentes.
Y hay también varios estudios que comienzan a hacer e incluso comienzan a haber propuestas de regulación políticamente hablando de regulación tecnológica para las infancias, pero todavía no tenemos nada escrito, todavía no tenemos nada ya publicado. Entonces, sale continuamente la pregunta de, ¿es verdaderamente que la tecnología nos está retrasando en algunas habilidades o es que nuestro entorno, porque lo proponían como una evolución incluso, ¿será que las necesidades evolutivas ya nos van a llevar a desarrollar menos habilidades de algún tipo, pero más habilidades de otra? Y en algún texto que leí lo comparan un poquito con la época de la prehistoria y cómo desde ese entonces nuestras habilidades, nuestras características han ido modificándose. Bueno, porque antes cazaban los mamuts, pero ahora yo creo que ya no, ¿verdad? Y ella era no, es que la galletilla, Promoción gratis. Entonces, ¿cómo las habilidades a lo mejor físicas han cambiado? Y eso puede ser, sí, una ventaja, o parte, o una desventaja, o simplemente parte de nuestra evolución como humanidad. Entonces, esa es una de las grandes interrogantes que va a seguir siendo una interrogante después de que termine mi investigación. Pero yo creo que sí es eso importante, encaminarla al buen uso de la tecnología y principalmente en niños de preescolar. Que en ese aspecto de lo que es la inteligencia, que viene siendo la inteligencia y la capacidad de resolver problemas, ¿no? Y entonces, si de alguna manera no incluimos esta parte de las tecnologías y ya es parte de nosotros, pues entonces los niños no se van a poder adaptar, ¿no? Porque es lo que les está tocando vivir a ellos. Entonces, hoy a lo mejor en este aspecto, pues ellos van a ser, de alguna manera, la atencionalidad también. Lo acaba de decir que está el deslizar, que ya los niños desde el AMI ya estar deslizando para ver una temperatura, para ver algo más, ¿no? Y entonces es lo que les está tocando a ellos vivir. Entonces aquí, lo que tú bien decías, Alice, de alguna manera se tendría que regular, porque tan importante es, igual que tú, Nadia, decías, el neurodesarrollo. Tiene que estar presente, tenemos que ubicarnos en los estudios, ¿no? De tanto de la motricidad, de lo cognitivo, de lo socioemocional y de la atencionalidad, que creo que hoy tendríamos que empezar a evaluar la atencionalidad de una manera distinta, no con los instrumentos que hacíamos con anterioridad, porque eso otras sus necesidades, ¿no? Entonces sí es de alguna manera en esta parte creo que sí se podría ver mermada la inteligencia si nosotros no nos vamos incluyendo de nuestra tecnología, ¿no? en la educación. En la educación, claro, sí, en la educación, efectivamente, ¿no? Entonces, aquí, pues, ¿quiénes son los expertos? Pues ahora sí que, efectivamente, son los padres de familia que tendrían que regular los tiempos, pero también los niños, o sea, el estudio de campo que va a hacer Itzel, le va a ayudar a saber cómo se están desenvolviendo los niños y en qué áreas, cómo van, y lograr este equilibrio que de alguna manera tú lo acabas de mencionar y que los docentes de preescolar tendrían que estar focalizados. Eso pues son los hallazgos que más adelante podríamos nosotros tener. No sé qué opinas. Sí, claro, ha mencionado algo importante. Las figuras docentes como mediadoras, facilitadoras de estos procesos de, por un lado, reaprendizaje hacia sus figuras como en el sentido pedagógico, pero por otro lado también como estas posibilidades de mediar con la familia, porque hay que reaprender, tú mismo lo acabas de decir, qué pasa con esa parte del ecosistema en donde la madre, el padre y los hermanos, etcétera, pero también en comunión con, por eso me parece que tú te puedes no sé, yo saber así, es muy importante desde la preocupación que nace en el interés como docente de preescolar, es mirar de qué forma este proceso pedagógico y que reta por toda la complejidad que implica la tecnología en nuestras vidas, y creo que esta manera de explorar y de cuestionarse desde la docencia en el papel, pero también hacia otros eventos. Sí, esto es súper interesante. Sí, que es súper interesante. Y justo esto me estaba llevando al recuerdo
de uno de mis sobrinos cuando estaba muy pequeño y pues se empiezan a salir los teléfonos celulares, pues eran nada más para hacer llamadas y cuando empiezan a salir los nuevos teléfonos, mi abuelo le regalan teléfonos. Yo ni sé usar esa cosa, ni mi sobrino que tendría unos 4 o 5 años. No, abuelita, mira, le picas aquí, le picas aquí, le picas aquí, le picas aquí, le picas aquí y ya estás listo. O sea, y él se quedó, ¿me lo repites? Hazle tan lento, ¿no? Entonces, la pregunta va a estar en el aire, amigos. ¿Ustedes creen que el poner a nuestros niños expuestos a la tecnología a tan temprana edad nos va a hacer menos inteligente o más inteligente? ¿Ustedes qué piensan? Pero antes de poder cerrar, tenemos que irnos a nuestras dos preguntas psicólicas. Sí. Y como que se deriva bastante de lo que acabas de comentar, Alicia, la pregunta que voy a hacer ahorita, porque me parece que es como muy relevante el cuestión del tema que estamos tratando. Y la pregunta es, ¿hay algún mito que ustedes quisieran erradicar con este proceso investigativo? Yo creo que sí va muy relacionado a lo que acaba de decir la doctora Alicia y es justamente que si la tecnología, la era digital nos vuelve menos inteligentes, pero otro de los mitos que podría señalar es que si en realidad es tan difícil incluir la tecnología en nuestras aulas. Yo creo que ese es un mito que me gustaría trabajar en él porque en realidad ahorita en esta época tenemos acceso a tanta información, a tantas plataformas. Pero aún nosotros como docentes creo que lo vemos como algo tan complicado. ¿Ustedes tienen algún mito? Yo agregaría algo importante respecto a ese mito, porque en realidad la tecnología llegó para quedarse, ya está con nosotros. Y yo recordaba a un profesor que decía, entonces, que la televisión no educa, pero la educa es aprender. Hoy decimos que la tecnología no tiene per se la intención de educar, pero la niños están aprendiendo. Entonces, el desapego es para un aprendizaje crítico, reflexivo, con capacidad de tomar decisiones y no que la tecnología decida a propósito del uso que estamos viendo de la inteligencia artificial. Entonces, enhorabuena por este esfuerzo enorme y preocupación. Y eso que es. Y con la capacitación, que primero con los hallazgos que surcan de esto, pues nos vamos a dar cuenta de que sí es fácil introducir la parte de la tecnología en la educación. Ya está, pero hacerla más explícita, ¿no? Y esto lo vamos a, con la investigación que va a estar en el CHANEXE, pues ahora sí que va a ser una demostración de lo benéfico que puede ser esto y, insisto, los docentes tienen que incluirla y regularla. De manera intencional. De manera, sí, le llamaría pedagogía digital. Sí. Wow. Esto tendría que ser charla de otro. Casi vaya cuando esté más adelante la investigación, amigos. ¿Ustedes qué piensan? Nuestra última pregunta. Hablando de charla del otro café, ¿con qué café se toma esta investigación? Bueno, creo que por lo riguroso de la investigación y lo riguroso y fuerte de la era tecnológica, pero lo bonito y lo delicado y lo dulce de las infancias, me parece que yo me tomaría esta investigación con un portadito. La relación pretende entre café y leche. Oh, me encanta eso. Acompañamos, ¿no? Claro, no podemos entender la investigación sin un buen café. Claro. Es que los invitamos porque finalmente yo no me veo haciendo investigación y no está tomándome un café. Y menos si está y tú, portadito es una buena opción. ¿Y dónde es el mejor lugar para venir a tomar un café en Durango? Pues aquí en Ohana Coffee Lab. Recuerden, aquí los esperamos. También en estas épocas de santísimo calor. Miren, una picatizada helada, deliciosa. O sea, bien viene y nos alivia aquí el calor. Y pues le agradecemos muchísimo a Alejandra Tadamantes y a César Cárdenas por siempre su maravillosa recepción aquí en Ohana Coffee Lab. Sigan a nuestros patrocinadores en redes sociales, están en Instagram y también síganos a nosotros que nos van a encontrar en Instagram también, Facebook, YouTube, Spotify. Os lo coníbanse.
Sí, compartan con todas las personas que ustedes piensan que es importante que lo escuchen. Porque lo escucharon aquí. Si quieren venir de Product a escuchar cómo estamos grabamos todos los martes y los miércoles, siguiente capítulo. Sigamos difundiendo la investigación educativa. Muchísimas gracias, Ciro, Itzel, Leslie, doctoras maravillosas. Muchas gracias por compartir con nosotros su trabajo. Y esto fue EduCafé. Muchas gracias por acompañarnos. Raúl.